Hola Anna, este es un gran día para jugar en la playa. Hola Anna, este es un gran día para jugar en la playa. Sí, lo es. El sol brilla y el agua tiene un aspecto atractivo. Sí, lo es. El sol brilla y el agua tiene un aspecto atractivo. Estoy de acuerdo. Empecemos con una partida de frisbee. ¿Recuerdas cómo se juega? Estoy de acuerdo. Empecemos con una partida de frisbee. ¿Recuerdas cómo se juega? Creo que sí. Nos lanzamos el frisbee de un lado a otro, ¿verdad? Creo que sí. Nos lanzamos el frisbee de un lado a otro, ¿verdad? Así es, e intentamos atraparlo sin dejarlo caer. Vamos a empezar. Así es, e intentamos atraparlo sin dejarlo caer. Vamos a empezar. Vale, aquí viene el frisbee. Buena captura, John. Vale, aquí viene el frisbee. Buena captura, John. Gracias, Anna. Ahora es tu turno de devolvérmelo. Gracias, Anna. Ahora es tu turno de devolvérmelo. Vale, aquí viene. Vaya, lo siento, lo lancé demasiado fuerte. Vale, aquí viene. Vaya, lo siento, lo lancé demasiado fuerte. Está bien, ya nos acostumbraremos. Vamos a intentarlo de nuevo. Está bien, ya nos acostumbraremos. Vamos a intentarlo de nuevo. Muy bien. Vaya, eres muy bueno en esto. Muy bien. Vaya, eres muy bueno en esto. Gracias, he practicado mucho. Pero a ti también te va muy bien. Gracias, he practicado mucho. Pero a ti también te va muy bien. Gracias, me estoy divirtiendo mucho. ¿Quieres tomarte un descanso e ir a nadar? Gracias, me estoy divirtiendo mucho. ¿Quieres tomarte un descanso e ir a nadar? Claro, me parece una buena idea. Vamos a refrescarnos en el agua. Claro, me parece una buena idea. Vamos a refrescarnos en el agua. Muy bien, hagámoslo. El agua se siente increíble. Muy bien, hagámoslo. El agua se siente increíble. Lo sé, ¿verdad? Es muy refrescante. ¿Quieres jugar voleibol de playa ahora? Lo sé, ¿verdad? Es muy refrescante. ¿Quieres jugar voleibol de playa ahora? Sí, me parece una buena idea. Iré a invitar a nuestros amigos a que se unan a nosotros. Sí, me parece una buena idea. Iré a invitar a nuestros amigos a que se unan a nosotros. Genial, configuraré la red. Está resultando ser un día perfecto en la playa. Genial, configuraré la red. Está resultando ser un día perfecto en la playa. Estoy de acuerdo. Es muy divertido pasar tiempo al aire libre y jugar con amigos. Estoy de acuerdo. Es muy divertido pasar tiempo al aire libre y jugar con amigos. Hola Anna, ¿quieres ir a comprar un bolso nuevo? Hola Anna, ¿quieres ir a comprar un bolso nuevo?
Claro, suena divertido. ¿Tienes alguna tienda en mente? Claro, suena divertido. ¿Tienes alguna tienda en mente? Sí, hay una bonita tienda llamada Fashion Avenue, que vende una variedad de carteras. Está en este centro comercial, vamos a echarle un vistazo. Sí, hay una bonita tienda llamada Fashion Avenue, que vende una variedad de carteras. Está en este centro comercial, vamos a echarle un vistazo. Vale, vamos. De todos modos, necesito un bolso nuevo para trabajar. Vale, vamos. De todos modos, necesito un bolso nuevo para trabajar. Genial, estamos aquí. Mira todos estos bolsos diferentes que tienen. Genial, estamos aquí. Mira todos estos bolsos diferentes que tienen. Vaya, hay tantas opciones. No sé por dónde empezar. Vaya, hay tantas opciones. No sé por dónde empezar. Bueno, ¿qué color quieres? ¿Quieres algo grande o pequeño? Bueno, ¿qué color quieres? ¿Quieres algo grande o pequeño? Busco algo neutro, como negro o marrón. Y quiero algo lo suficientemente grande para llevar todos mis artículos esenciales de trabajo. Busco algo neutro, como negro o marrón. Y quiero algo lo suficientemente grande para llevar todos mis artículos esenciales de trabajo. Vale, empecemos con esta sección de aquí. Estas carteras son todas negras y marrones. Vale, empecemos con esta sección de aquí. Estas carteras son todas negras y marrones. Me gusta este. Parece que tiene muchos compartimentos para organizar mis cosas. Me gusta este. Parece que tiene muchos compartimentos para organizar mis cosas. Esa es una buena elección. ¿Quieres probártelo y ver cómo se siente? Esa es una buena elección. ¿Quieres probártelo y ver cómo se siente? Claro. Vaya, es muy cómodo de llevar. Y me encantan todos los bolsillos. Claro. Vaya, es muy cómodo de llevar. Y me encantan todos los bolsillos. Te queda muy bien. ¿Quieres probarte algún otro bolso? Te queda muy bien. ¿Quieres probarte algún otro bolso? No, creo que he encontrado el que quería. ¿Cuánto cuesta? No, creo que he encontrado el que quería. ¿Cuánto cuesta? Está a la venta por $50. Es un buen precio para un bolso de alta calidad como este. Está a la venta por $50. Es un buen precio para un bolso de alta calidad como este. Está bien, lo aceptaré. Gracias por ayudarme a encontrar el bolso perfecto, John. Está bien, lo aceptaré. Gracias por ayudarme a encontrar el bolso perfecto, John. No hay problema, Anna. Me alegro de haber podido ayudar. Vamos a almorzar para celebrar tu nueva compra. No hay problema, Anna. Me alegro de haber podido ayudar. Vamos a almorzar para celebrar tu nueva compra. Parece un plan. Ha sido un día divertido en el centro comercial. Parece un plan. Ha sido un día divertido en el centro comercial. Hola Anna, ¿has jugado alguna vez al bádminton?
Hola Anna, ¿has jugado alguna vez al bádminton? No, no lo he hecho. Pero siempre he querido probarlo. Parece un deporte divertido. No, no lo he hecho. Pero siempre he querido probarlo. Parece un deporte divertido. Lo es. Deberíamos ir a jugar alguna vez. Tengo un set de bádminton en casa. Lo es. Deberíamos ir a jugar alguna vez. Tengo un set de bádminton en casa. Me parece una gran idea. ¿Cuándo quieres jugar? Me parece una gran idea. ¿Cuándo quieres jugar? ¿Qué tal este fin de semana? Podemos ir al parque y colocar la red allí. ¿Qué tal este fin de semana? Podemos ir al parque y colocar la red allí. Vale, suena divertido. ¿Tienes algún consejo sobre cómo jugar? Vale, suena divertido. ¿Tienes algún consejo sobre cómo jugar? Claro, la idea básica es lanzar el volante por encima de la red e intentar que caiga en el lado de la cancha del oponente. Claro, la idea básica es lanzar el volante por encima de la red e intentar que caiga en el lado de la cancha del oponente. Vale, creo que lo entiendo. ¿Jugamos individuales o dobles? Vale, creo que lo entiendo. ¿Jugamos individuales o dobles? Podemos hacer cualquiera de las dos cosas, pero podría ser más divertido jugar dobles. De esa manera, podemos formar equipo y jugar unos contra otros. Podemos hacer cualquiera de las dos cosas, pero podría ser más divertido jugar dobles. De esa manera, podemos formar equipo y jugar unos contra otros. Muy bien, hagámoslo. ¿Necesitamos algún equipo o ropa especial? Muy bien, hagámoslo. ¿Necesitamos algún equipo o ropa especial? No, solo usa ropa cómoda y zapatillas. Y trae un poco de agua, puede que tengamos sed. No, solo usa ropa cómoda y zapatillas. Y trae un poco de agua, puede que tengamos sed. Vale, lo tengo. Me emociona probar esto. También parece un buen ejercicio. Vale, lo tengo. Me emociona probar esto. También parece un buen ejercicio. Definitivamente lo es. Y es una excelente manera de pasar tiempo al aire libre y divertirse con amigos. Definitivamente lo es. Y es una excelente manera de pasar tiempo al aire libre y divertirse con amigos. Estoy de acuerdo. Gracias por presentarme este deporte, Ion. Me muero de ganas de jugar al bádminton contigo este fin de semana. Estoy de acuerdo. Gracias por presentarme este deporte, Ion. Me muero de ganas de jugar al bádminton contigo este fin de semana. Hola Anna, ¿qué te pareció la conferencia de hoy? Hola Anna, ¿qué te pareció la conferencia de hoy? Me pareció muy interesante. El orador tuvo muchas ideas geniales. Me pareció muy interesante. El orador tuvo muchas ideas geniales. Estoy de acuerdo. Aprendí mucho de la conferencia. ¿Cuál era tu parte favorita? Estoy de acuerdo. Aprendí mucho de la conferencia. ¿Cuál era tu parte favorita? Me gustó mucho la sección en la que habló sobre la historia del tema. Me dio una mejor comprensión de cómo evolucionó con el tiempo.
Me gustó mucho la sección en la que habló sobre la historia del tema. Me dio una mejor comprensión de cómo evolucionó con el tiempo. Sí, fue realmente fascinante. También me gustaron los ejemplos que dio sobre cómo el tema se aplica a la vida real. Sí, fue realmente fascinante. También me gustaron los ejemplos que dio sobre cómo el tema se aplica a la vida real. Sí, fueron de mucha ayuda. Siento que ahora entiendo mejor el tema. Sí, fueron de mucha ayuda. Siento que ahora entiendo mejor el tema. Lo mismo aquí. Y la forma en que presentó la información fue muy atractiva. No me aburrí en absoluto. Lo mismo aquí. Y la forma en que presentó la información fue muy atractiva. No me aburrí en absoluto. Yo tampoco. Era una gran oradora. Ojalá pudiéramos tener más conferencias como esta. Yo tampoco. Era una gran oradora. Ojalá pudiéramos tener más conferencias como esta. Definitivamente. Quizás deberíamos buscar otras conferencias o charlas a las que asistir en el futuro. Definitivamente. Quizás deberíamos buscar otras conferencias o charlas a las que asistir en el futuro. Es una gran idea. Siempre es bueno seguir aprendiendo y ampliando nuestros conocimientos. Es una gran idea. Siempre es bueno seguir aprendiendo y ampliando nuestros conocimientos. Estoy de acuerdo. Y es aún mejor cuando las conferencias son tan interesantes como esta. Me alegro mucho de que hayamos ido. Estoy de acuerdo. Y es aún mejor cuando las conferencias son tan interesantes como esta. Me alegro mucho de que hayamos ido. Yo también. Gracias por invitarme a ir contigo, John. Yo también. Gracias por invitarme a ir contigo, John. Hola Anna, ¿alguna vez has pensado en que comer comida rápida no es bueno para nuestra salud? Hola Anna, ¿alguna vez has pensado en que comer comida rápida no es bueno para nuestra salud? Sí, pero es muy práctico y sabroso. A veces es difícil resistirse. Sí, pero es muy práctico y sabroso. A veces es difícil resistirse. Sé lo que quieres decir. Pero piense en la cantidad de sal, azúcar y grasas no saludables que contiene la comida rápida. Puede provocar problemas de salud a largo plazo. Sé lo que quieres decir. Pero piense en la cantidad de sal, azúcar y grasas no saludables que contiene la comida rápida. Puede provocar problemas de salud a largo plazo. Eso es cierto, supongo que deberíamos intentar comer opciones más saludables en su lugar. Eso es cierto, supongo que deberíamos intentar comer opciones más saludables en su lugar. Exactamente. Se trata de hacer pequeños cambios en nuestra dieta. Por ejemplo, podemos elegir pollo a la parrilla en lugar de pollo frito, o una ensalada en lugar de patatas fritas. Exactamente. Se trata de hacer pequeños cambios en nuestra dieta. Por ejemplo, podemos elegir pollo a la parrilla en lugar de pollo frito, o una ensalada en lugar de patatas fritas. Son buenas ideas. Y también podemos limitar la frecuencia con la que comemos comida rápida. Son buenas ideas. Y también podemos limitar la frecuencia con la que comemos comida rápida. Definitivamente. Está bien darse un capricho de vez en cuando,
pero no debería ser una parte habitual de nuestra dieta. Definitivamente. Está bien darse un capricho de vez en cuando, pero no debería ser una parte habitual de nuestra dieta. Estoy de acuerdo. Y también podemos intentar cocinar en casa con más frecuencia, para saber exactamente lo que hay en nuestra comida. Estoy de acuerdo. Y también podemos intentar cocinar en casa con más frecuencia, para saber exactamente lo que hay en nuestra comida. Es una gran idea. Podemos preparar comidas saludables y deliciosas en casa, y puede ser una actividad divertida para hacer con amigos o familiares. Es una gran idea. Podemos preparar comidas saludables y deliciosas en casa, y puede ser una actividad divertida para hacer con amigos o familiares. Eso me gusta. Y también podemos probar nuevas recetas y experimentar con diferentes sabores. Eso me gusta. Y también podemos probar nuevas recetas y experimentar con diferentes sabores. Exactamente. Comer sano no tiene por qué ser aburrido o insípido. Existen muchísimas opciones deliciosas y nutritivas. Exactamente. Comer sano no tiene por qué ser aburrido o insípido. Existen muchísimas opciones deliciosas y nutritivas. Tienes razón, John. Gracias por recordarme la importancia de comer sano. Es algo por lo que todos debemos esforzarnos. Tienes razón, John. Gracias por recordarme la importancia de comer sano. Es algo por lo que todos debemos esforzarnos. Hola Anna, ¿has estado alguna vez en Londres? Hola Anna, ¿has estado alguna vez en Londres? No, no lo he hecho. Pero siempre he querido ir. Parece una ciudad muy bonita. No, no lo he hecho. Pero siempre he querido ir. Parece una ciudad muy bonita. Definitivamente lo es. Fui allí el año pasado y fue increíble. Deberíamos planear un viaje allí juntos. Definitivamente lo es. Fui allí el año pasado y fue increíble. Deberíamos planear un viaje allí juntos. Me parece una gran idea. ¿Cuándo quieres ir? Me parece una gran idea. ¿Cuándo quieres ir? ¿Qué tal el verano que viene? Hace buen tiempo y hay muchas cosas que hacer. ¿Qué tal el verano que viene? Hace buen tiempo y hay muchas cosas que hacer. Vale, hagámoslo. ¿Cuáles son algunas de las cosas que deberíamos ver y hacer mientras estamos allí? Vale, hagámoslo. ¿Cuáles son algunas de las cosas que deberíamos ver y hacer mientras estamos allí? Bueno, podemos visitar lugares emblemáticos como el Big Ben, el Tower Bridge y el Palacio de Buckingham. Y definitivamente deberíamos probar algo de la cocina local, como el pescado con patatas fritas y el té de la tarde. Bueno, podemos visitar lugares emblemáticos como el Big Ben, el Tower Bridge y el Palacio de Buckingham. Y definitivamente deberíamos probar algo de la cocina local, como el pescado con patatas fritas y el té de la tarde. Eso suena delicioso. ¿Qué hay de los museos y galerías de arte? Eso suena delicioso. ¿Qué hay de los museos y galerías de arte? Londres tiene algunos de los mejores museos y galerías de arte del mundo. Podemos visitar el Museo Británico, la Galería Nacional y la Tate Modern. Londres tiene algunos de los mejores museos y galerías de arte del mundo.
Podemos visitar el Museo Británico, la Galería Nacional y la Tate Modern. Estoy tan emocionada. ¿Cuánto tiempo debemos quedarnos allí? Estoy tan emocionada. ¿Cuánto tiempo debemos quedarnos allí? Yo recomendaría al menos una semana, para que podamos verlo todo y también tener tiempo para relajarnos y explorar la ciudad por nuestra cuenta. Yo recomendaría al menos una semana, para que podamos verlo todo y también tener tiempo para relajarnos y explorar la ciudad por nuestra cuenta. Eso suena perfecto. ¿Cuánto debemos presupuestar para el viaje? Eso suena perfecto. ¿Cuánto debemos presupuestar para el viaje? Depende de dónde nos alojemos y de cuánto queramos hacer, pero yo diría que unos $2.500 cada uno deberían ser suficientes para una semana. Depende de dónde nos alojemos y de cuánto queramos hacer, pero yo diría que unos $2.500 cada uno deberían ser suficientes para una semana. Vale, eso es factible. Empecemos a planificar y ahorrar. Me muero de ganas de visitar Londres contigo, John. Vale, eso es factible. Empecemos a planificar y ahorrar. Me muero de ganas de visitar Londres contigo, John. Hola Anna, ¿has mirado el calendario del proyecto para la semana que viene? Hola Anna, ¿has mirado el calendario del proyecto para la semana que viene? Sí, lo he hecho. Y parece que tenemos mucho trabajo por hacer en poco tiempo. Sí, lo he hecho. Y parece que tenemos mucho trabajo por hacer en poco tiempo. Lo sé, ¿verdad? Está muy apretado. No estoy seguro de cómo vamos a hacer todo a tiempo. Lo sé, ¿verdad? Está muy apretado. No estoy seguro de cómo vamos a hacer todo a tiempo. Yo tampoco. Y me preocupa que no podamos producir obras de alta calidad si lo hacemos todo a toda prisa. Yo tampoco. Y me preocupa que no podamos producir obras de alta calidad si lo hacemos todo a toda prisa. Esa es una preocupación válida, Anna. Quizá deberíamos hablar con nuestro gerente y ver si podemos extender el plazo u obtener ayuda adicional. Esa es una preocupación válida, Anna. Quizá deberíamos hablar con nuestro gerente y ver si podemos extender el plazo u obtener ayuda adicional. Esa es una buena idea. Pero, ¿y si nuestro gerente dice que no? Esa es una buena idea. Pero, ¿y si nuestro gerente dice que no? Bueno, en ese caso, tendremos que hacer todo lo posible para administrar nuestro tiempo de manera eficiente y priorizar las tareas más importantes. Bueno, en ese caso, tendremos que hacer todo lo posible para administrar nuestro tiempo de manera eficiente y priorizar las tareas más importantes. Vale, entiendo lo que dices. Pero va a seguir siendo mucha presión. Vale, entiendo lo que dices. Pero va a seguir siendo mucha presión. Lo sé, pero hemos estado en situaciones difíciles antes y siempre nos las hemos arreglado para salir adelante. Lo podemos hacer de nuevo esta vez. Lo sé, pero hemos estado en situaciones difíciles antes y siempre nos las hemos arreglado para salir adelante. Lo podemos hacer de nuevo esta vez. Tienes razón, John. No podemos rendirnos incluso antes de empezar. Centrémonos en lo que podemos controlar y hagamos todo lo posible para cumplir con el plazo. Tienes razón, John. No podemos rendirnos incluso antes de empezar. Centrémonos en lo que podemos controlar y hagamos todo lo posible para cumplir con el plazo. Ese es el espíritu,
Anna. Y si lo necesitamos, siempre podemos pedir ayuda o apoyo a los miembros de nuestro equipo. Ese es el espíritu, Anna. Y si lo necesitamos, siempre podemos pedir ayuda o apoyo a los miembros de nuestro equipo. De acuerdo. Trabajar juntos siempre es mejor que intentar hacerlo todo solo. Hagamos esto, John. De acuerdo. Trabajar juntos siempre es mejor que intentar hacerlo todo solo. Hagamos esto, John. Hola Anna, ¿has ido al dentista recientemente? Hola Anna, ¿has ido al dentista recientemente? No, no lo he hecho. ¿Por qué preguntas? No, no lo he hecho. ¿Por qué preguntas? Bueno, me he dado cuenta de que últimamente te quejas de dolor de dientes. Podría ser una buena idea que un dentista lo examinara. Bueno, me he dado cuenta de que últimamente te quejas de dolor de dientes. Podría ser una buena idea que un dentista lo examinara. Oh, entiendo lo que quieres decir. Lo he estado posponiendo porque no me gusta ir al dentista. Pero tienes razón, es importante cuidar mis dientes. Oh, entiendo lo que quieres decir. Lo he estado posponiendo porque no me gusta ir al dentista. Pero tienes razón, es importante cuidar mis dientes. Exactamente. Ignorar el dolor de dientes puede provocar problemas dentales más graves en el futuro. Es mejor abordarlo cuanto antes. Exactamente. Ignorar el dolor de dientes puede provocar problemas dentales más graves en el futuro. Es mejor abordarlo cuanto antes. Sé que tienes razón. Pero aún estoy nerviosa por ir al dentista. ¿Qué pasa si necesito que me hagan mucho trabajo? Sé que tienes razón. Pero aún estoy nerviosa por ir al dentista. ¿Qué pasa si necesito que me hagan mucho trabajo? Es comprensible estar nerviosa, Anna. Pero el dentista está ahí para ayudarlo y asegurarse de que sus dientes estén sanos. Y si necesita que le hagan un tratamiento, es mejor que lo haga ahora antes de que empeore. Es comprensible estar nerviosa, Anna. Pero el dentista está ahí para ayudarlo y asegurarse de que sus dientes estén sanos. Y si necesita que le hagan un tratamiento, es mejor que lo haga ahora antes de que empeore. Eso es cierto, ¿tiene un dentista al que pueda recomendarme? Eso es cierto, ¿tiene un dentista al que pueda recomendarme? Sí, voy al doctor Smith. Es muy gentil y minuciosa. Puedo darte su número si quieres. Sí, voy al doctor Smith. Es muy gentil y minuciosa. Puedo darte su número si quieres. Sería genial, gracias John. Haré una cita pronto. Sería genial, gracias John. Haré una cita pronto. Me alegro por ti, Anna. Cuidar tu salud dental es importante y me alegra que estés dando el primer paso. Me alegro por ti, Anna. Cuidar tu salud dental es importante y me alegra que estés dando el primer paso. Gracias por animarme, John. Significa mucho. Gracias por animarme, John. Significa mucho. Hola Anna, ¿te has dado cuenta de que nos estamos quedando sin aceite y sal en casa? Hola Anna, ¿te has dado cuenta de que nos estamos quedando sin aceite y sal en casa?
Sí, lo he hecho. Probablemente deberíamos comprar algunos en el supermercado. Sí, lo he hecho. Probablemente deberíamos comprar algunos en el supermercado. De hecho, estaba pensando que quizás deberíamos dejar de usar aceite y sal por completo. De hecho, estaba pensando que quizás deberíamos dejar de usar aceite y sal por completo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vamos a cocinar y condimentar nuestra comida? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vamos a cocinar y condimentar nuestra comida? Podemos usar alternativas más saludables, como hierbas y especias para condimentar, y métodos de cocción como hornear, asar o asar a la parrilla en lugar de freír con aceite. Podemos usar alternativas más saludables, como hierbas y especias para condimentar, y métodos de cocción como hornear, asar o asar a la parrilla en lugar de freír con aceite. Es una idea interesante. Pero, ¿no sería menos sabrosa nuestra comida sin sal ni aceite? Es una idea interesante. Pero, ¿no sería menos sabrosa nuestra comida sin sal ni aceite? No necesariamente. Hay tantas hierbas y especias deliciosas que pueden añadir sabor a nuestra comida sin necesidad de sal o aceite. No necesariamente. Hay tantas hierbas y especias deliciosas que pueden añadir sabor a nuestra comida sin necesidad de sal o aceite. Supongo que tienes razón. Y también sería más saludable para nosotros. Supongo que tienes razón. Y también sería más saludable para nosotros. Exactamente. El aceite y la sal pueden contribuir a problemas de salud como la hipertensión arterial y las enfermedades cardíacas. Es mejor eliminarlos de nuestra dieta tanto como sea posible. Exactamente. El aceite y la sal pueden contribuir a problemas de salud como la hipertensión arterial y las enfermedades cardíacas. Es mejor eliminarlos de nuestra dieta tanto como sea posible. Vale, probémoslo. ¿Tienes alguna receta o consejo de cocina que podamos usar? Vale, probémoslo. ¿Tienes alguna receta o consejo de cocina que podamos usar? Claro, podemos buscar algunas recetas en línea o intentar experimentar con diferentes especias y hierbas. Y también podemos invertir en una buena sartén antiadherente para cocinar sin aceite. Claro, podemos buscar algunas recetas en línea o intentar experimentar con diferentes especias y hierbas. Y también podemos invertir en una buena sartén antiadherente para cocinar sin aceite. Eso me gusta. Será un desafío divertido ver cómo podemos cocinar y comer de manera más saludable sin sacrificar el sabor. Eso me gusta. Será un desafío divertido ver cómo podemos cocinar y comer de manera más saludable sin sacrificar el sabor. Estoy de acuerdo. Y también le haremos un favor a nuestro cuerpo. Comprometámonos a eliminar el aceite y la sal de nuestra dieta tanto como sea posible. Estoy de acuerdo. Y también le haremos un favor a nuestro cuerpo. Comprometámonos a eliminar el aceite y la sal de nuestra dieta tanto como sea posible. Me parece bien, John. Hagamos esto. Me parece bien, John. Hagamos esto. Hola Anna, ¿te has dado cuenta de que el jardín se ve un poco vacío últimamente? Hola Anna, ¿te has dado cuenta de que el jardín se ve un poco vacío últimamente? Sí, lo he hecho. ¿Qué crees que debemos hacer al respecto? Sí, lo he hecho. ¿Qué crees que debemos hacer al respecto? Estaba pensando que quizá podríamos plantar un árbol nuevo en el jardín. Añadiría algo de color y vida al espacio.
Estaba pensando que quizá podríamos plantar un árbol nuevo en el jardín. Añadiría algo de color y vida al espacio. Es una gran idea, John. ¿Qué tipo de árbol crees que deberíamos plantar? Es una gran idea, John. ¿Qué tipo de árbol crees que deberíamos plantar? Bueno, estaba pensando en plantar un árbol frutal, como un manzano o un cerezo. De esa manera, podemos disfrutar de fruta fresca de nuestro propio jardín. Bueno, estaba pensando en plantar un árbol frutal, como un manzano o un cerezo. De esa manera, podemos disfrutar de fruta fresca de nuestro propio jardín. Eso suena delicioso. Pero, ¿no será difícil plantar y cuidar un árbol? Eso suena delicioso. Pero, ¿no será difícil plantar y cuidar un árbol? No es tan difícil como podría pensar. Podemos investigar un poco sobre cómo plantar y cuidar adecuadamente un árbol frutal, o incluso pedir consejo a una tienda de jardinería local. No es tan difícil como podría pensar. Podemos investigar un poco sobre cómo plantar y cuidar adecuadamente un árbol frutal, o incluso pedir consejo a una tienda de jardinería local. Esa es una buena idea. Y será un proyecto divertido en el que trabajaremos juntos. Esa es una buena idea. Y será un proyecto divertido en el que trabajaremos juntos. Definitivamente. Además, plantar un árbol es bueno para el medio ambiente y puede mejorar la calidad del aire en nuestro vecindario. Definitivamente. Además, plantar un árbol es bueno para el medio ambiente y puede mejorar la calidad del aire en nuestro vecindario. Nunca había pensado en eso. Es fantástico saber que podemos tener un impacto positivo en el medio ambiente plantando un árbol. Nunca había pensado en eso. Es fantástico saber que podemos tener un impacto positivo en el medio ambiente plantando un árbol. Sí, cada poquito ayuda. Y quién sabe, tal vez nuestro árbol inspire a otras personas del vecindario a plantar también sus propios árboles. Sí, cada poquito ayuda. Y quién sabe, tal vez nuestro árbol inspire a otras personas del vecindario a plantar también sus propios árboles. Eso sería increíble. Hagámoslo, John. Plantemos un árbol nuevo en nuestro jardín y hagamos una diferencia en nuestra comunidad. Eso sería increíble. Hagámoslo, John. Plantemos un árbol nuevo en nuestro jardín y hagamos una diferencia en nuestra comunidad. Estoy emocionada, Anna. Será una gran adición a nuestro jardín y una fuente de fruta fresca en los próximos años. Estoy emocionada, Anna. Será una gran adición a nuestro jardín y una fuente de fruta fresca en los próximos años.